Francisco Álvarez Menéndez, el director de la AGC del Laboratorio de Medicina, va a hablar de eficiencia, ¿no? Impacto económico en el área de laboratorio. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería dar las gracias al comité organizador y al comité científico por haberme invitado y también por imponerme este título que parece que ha resultado muy atractivo. Al menos durante el café alguno me comentó, bueno, con este retorno estaréis de dinero hasta arriba. Yo puedo prometer y prometo que no tenemos ni caja B, ni caja A, ni 3%, ni gerente, ni tesorero en el laboratorio de medicina. Puedo prometer y prometo. Solo un montón de profesionales buenísimos y un modesto director que va a tratar de hoy aclarar un poco este tema, que repito, debe ser muy atractivo. Y como atractivo que es el tema de retorno de la inversión, me vais a permitir que haga un símil con la bolsa. Y voy a dividir este tiempo que llevamos aquí en el nuevo UCA en dos periodos. Un primer periodo que va desde el 14 del 6 del 2014, que es cuando nos movimos a este maravilloso UCA, hasta finales de ese año, y hago un símil con la bolsa, de forma que efectivamente en la bolsa la crisis, que en esa época también yo creo que estaba todavía instalada, era brutal, y uno de los inversores probablemente diría qué mierda de inversión. Pero había una segunda parte que comenzaba el 1 de enero del 2015 y va hasta el 20 del 10 del 2016, y ahí cambia un poco. Yo creo que la bolsa ha cambiado, la gente está feliz, está más contenta. Yo creo que todos nos podemos encontrar así, y este inversor individual dice, bueno, pues no está mal. Yo diría que no está del todo mal. Eso sería mi opinión. Introducido esto, también quería decir que yo pensaba que tenía 15 minutos y me han dicho que 12, con lo cual tampoco puedo tener mucho correa. Entonces voy a intentar ser breve y voy a comenzar por lo que éramos antes de bajar a Luca. Antes de bajar a Luca, recordáis todos, o recuerdan todos, que el médico tenía que hacer la petición al laboratorio en un formulario grafitado y nosotros necesitábamos de secretarias o secretarios para introducir todos esos datos, equivocarnos muchas veces, cabrearse el médico porque no llegaban los informes y verdaderamente disponer en aquel entonces de todos los laboratorios que conformamos ahora el laboratorio de medicina solamente de 23 secretarias, lo cual era como un dolor de cabeza al que te estuviesen recordando continuamente cuántas secretarias tienes. Entonces, comienza y hay un concurso público, lo cual a mí me gusta mucho, y deciden que hay un GIS y hay un LIS nuevo en el laboratorio, un SIL nuevo en el laboratorio. El GIS es Millennium y el SIL o LIS es el GESLab. Yo cuando hicieron la presentación, la verdad es que me gustaron y yo creo que no lo digo aquí, lo dije entonces, y los responsables tanto de Millennium como de GESLab pueden estar presentes, no lo sé, y saben que a mí me gustaban. Lo que ocurre es que es verdad que al principio la impresión era mucho mejor de la que después fue, por eso de que todo al cocer mengua, ¿no? Entonces sí es verdad de que ha habido un poco de diferencia. ¿Qué ocurre con esto? Con esto ocurre que efectivamente cuando pasamos aquí al nuevo UCA, el viernes lo hacemos todo en papel y el sábado, que pasamos muy pocos, pero el lunes, que ya es la realidad y comienza el dolor de cabeza, sí es cierto que el médico cabreado hace la petición en Millennium y nosotros no vemos nada todavía, pero sí es verdad que este Millennium lanza una serie de peticiones a GESLab y esas peticiones son electrónicas, con lo cual el secretario que está ahí a la derecha prácticamente ya no tiene nada que hacer y obviamente desde dirección nos dicen que hay que reducir secretarias. Cuando estas peticiones llegan a GESLab, efectivamente también desde GESLab automáticamente lanza esas peticiones a los diferentes analizadores que hay en el laboratorio, con lo cual también la dirección dice, uy, esto está todo muy automatizado, hay que reducir personal. Y tenemos ya esa petición electrónica donde hemos quitado secretarios y dirección nos dice que también vayamos reduciendo personal. Esa petición electrónica también le da opción al médico a que era una
también de mis objetivos desde hacía mucho tiempo es que verdaderamente pudiese hacer la petición de ese paciente que tiene en consulta externa y que quiere chequearlo dentro de 6 meses, le hace una petición electrónica, con lo cual la manda a lo que llamamos buzón, nuestros secretarios, con esa fecha tentativa de cita, hace una cita, se le envía una carta al paciente y ese paciente sabe a qué hora tiene que venir, día y hora. Muchas veces se le olvida tanto el día como la hora, pero eso figura, puedo asegurarlo, en la carta. Yo intenté, antes de bajar aquí, hablar con los clínicos y pactar unos motivos de estudio, algunos de los cuales trato de ponerlos aquí, porque era una forma fácil de hacer las peticiones a través de Millennium. Fracaso total y absoluto, tengo que reconocerlo. Cada médico hizo sus favoritos y esos favoritos obviamente a mí me gustaría que fuesen de mínimos en vez de máximos, pero la verdad es que no sé si son de mínimos o máximos. Vamos a dejarlos en medios y veremos después verdaderamente a qué da lugar todo esto, ¿no? Por tanto, lo que quisimos nosotros fue fijarnos unos objetivos. ¿Y por qué quisimos fijarnos unos objetivos? Porque yo creo, como dice muy bien en esta cima, aunque yo tengo bastante vértigo, es que a la cima no se llega superando a los demás, sino superándonos a nosotros mismos, y los objetivos son algo necesario para superarse. Es decir, que si quiero cumplir la primera de las premisas, no cabe ninguna duda de que tengo que hacer uso de objetivos, ¿no? Y los primeros objetivos fue los que hemos pactado. Con la gerencia de entonces, naturalmente, el control del gasto, ya se lo he dicho, quita secretarias, quita personal, es decir, reduce el gasto. Y de forma asistencial o a nivel asistencial, habíamos pactado fundamentalmente tiempos de respuesta y calidad de resultados. Ese era por lo menos los objetivos que tenía el Laboratorio de Medicina, de comprometernos a unos tiempos de respuesta que fuesen lo suficientemente buenos como para que aquellos pacientes ingresados recibiesen los análisis en tiempo y forma, de que el clínico pudiese maniobrar para poder dar altas y saber qué tiene que hacer con ese paciente, y en segundo lugar también para que esos resultados tuviesen una calidad demostrada y objetiva, y no la calidad que dijese ni el director del laboratorio ni el propio laboratorio. Y por tanto, uno de los temas que teníamos con unas dificultades tremendas era el mercado que había en la sala de extracciones. Háganse ustedes la idea de que nosotros pinchamos en la sala de extracciones del nuevo UCA y en las salas de extracciones divididas en los diferentes hospitales en el viejo UCA entre 400 y 500 pacientes diarios en época de bonanza. Es decir, me refiero a octubre, a junio, porque la época de descanso, que es el verano, ahí bajamos la actividad. Pues bien, había más o menos pues una especie de mercado parecido a este, que se incrementaba los vísperas de fiesta y los días posteriores a fiesta intersemana. Es decir, si había que meter 5 días en 4, pues imagínense ustedes, se duplicaría. Y venían sin ninguna cita, con lo cual verdaderamente venían cuando les apetecía y a la hora que querían. Pero fíjense también que en los 6 primeros meses, es decir, en aquel primer periodo de la crisis de inversión que verdaderamente teníamos en el nuevo UCA, teníamos problemas porque venía mucha gente con papel y venía gente con petición electrónica, es decir, sin ser citada verdaderamente en tiempo y forma. Sin embargo, sí es verdad que esta foto corresponde a la actualidad. Está un poco trucada, obviamente. Yo no les voy a poner la foto donde hay un mogollón de gente. Y no la pongo por una razón, porque ustedes tendrán también familiares que van a funerales. Y seguro que yo lo recuerdo por mi madre, cuando iba a los funerales, que el funeral de las 5:30 y ya iba a las 4:30 a coger sitio. Entonces aquí pasa lo mismo. Se le cita a un paciente a las 9 y viene a las 7:30, con lo cual cree que uno está lleno ahí y están esperando fuera de tiempo, y resulta que el señor se acerca 2 veces a la ventanilla y dice: oiga, que ha venido un paciente mucho después que yo y ha pasado antes. Dice: déjeme ver su ticket. Y su ticket es para las 9 y son las 8. Dice: mira, pues todavía le queda 1 hora y van a venir muchos más pacientes que van a pasar delante de usted. Bueno, de esta forma, que uno lo dice a lo mejor con un poco de ironía y riéndose con el paciente, a lo mejor es también una forma de educarlo, y en el futuro venga a las 9 menos 5 o 9 menos 10. Pero también hay el resto de la gente que también
también va al funeral a las 5:30 y empezó a las 5 para que le vea a la familia y dice, hombre, mira qué bien, ha venido al funeral, ¿no? Pues aquí también hay gente citada a las 8:30 y viene a las 9:15. Ya ha cogido la pericia de que dice, voy a las 9:15, sacó el ticket y como estaba a las 8:30, paso el primero. Pues efectivamente a esta gente empezamos a castigarla porque verdaderamente se pasan de listos y entonces se le tiene después esperando una hora, ¿no? Bien, dicho esto, obviamente yo les decía que queríamos y nos preocupaba la calidad, ¿no? Y uno de los temas que los clínicos nos decían era las muestras no informadas. Y estas muestras no informadas fundamentalmente son por muestras hemolizadas. Y dice, ¿por qué hemolizáis tantas muestras en el laboratorio? Bueno, pues yo les decía, nosotros no hemolizamos las muestras vienen hemolizadas, bien per se porque el paciente tiene hemólisis o bien porque la extracción o bien al hacer la extracción o bien al rellenar el tubo se hemolizan. Mire, les pongo 3 ejemplos y como mi discusión es con mi buen amigo Luis Antuña, que es el responsable de urgencias, director de urgencias, yo siempre le decía, Luis, que yo no te tengo rabia, que somos amigos. Mira, urgencias tiene una hemólisis del 19,5, entendiendo como tal aquella hemólisis que nos impide ya no informar el primero de los parámetros, que es el potasio, que es un índice de hemólisis superior a 50. Y sin embargo, medicina interna y nefrología, que también son 2 servicios que tienen una media de edad más o menos la de urgencias, que tienen muchos pacientes también que utilizan mucho laboratorio, tienen 3,8 y 3,4, es decir, casi 5 o 6 veces menos. Digo, mira, este es un problema que tenemos que abordar y verdaderamente tenemos que abordarlo y estamos en ello ahora para intentar rebajar esa hemólisis, ese índice de hemólisis que tienen en urgencias. Además pensamos lo que yo he oído esta mañana en uno de los pósters, que siempre echamos la culpa, y yo se la echaba, tengo que reconocerlo, más que echarla decía, en verano seguro que hay más hemólisis porque vienen nuevas y no saben hacer las extracciones. No, miren, no hay diferencia, incluso hay menos hemólisis en el verano que en el invierno, es decir, que las no fijas, era lo que decía el póster, ¿se acuerdan? De que las no fijas verdaderamente puede que trabajen más porque están menos cabreadas. Bueno, pues puede que eso sea verdad, ¿no? Sea verdad. Bien, otro de los temas que era importante era que a mí me decían mis colegas en los hospitales cuando se puso en funcionamiento Selene que aumentaba la actividad con la petición electrónica. Bueno, pues vamos a verlo. Yo lo que hice fue ver hospitalización más consultas externas porque mi sistema no me permite diferenciarlos ahora. Luego quería ver atención primaria y finalmente urgencias. Y bien, lo que he visto que en hospitalización y consultas externas, esa número de pruebas por petición no era verdad que aumentasen. No estoy muy seguro de ello y por tanto, de verdad que este número, dado que he tenido que unir hospitalización y consultas externas, me gustaría haberlo separado. Pero en atención primaria sí ha aumentado. Ha aumentado de 13,6 a 14,5. Es casi una prueba por petición. Aunque parezca muy poco, fíjense ustedes que el número de pruebas que hay ahí desde enero a septiembre solamente es 1 millón y pico de pruebas, de peticiones, de peticiones son 78.000, pero el número de pruebas son 1.061.000 y tenemos una prueba más por petición. Es decir, que es algo que sí hay que tenerlo en cuenta. Y en el laboratorio de respuesta rápida, ahí sí ha aumentado más. Ahí ha aumentado casi 2 pruebas por petición. Y eso verdaderamente, insisto, en que es un poco consecuencia de esos favoritos famosos que más bien tiran hacia arriba que hacia mínimos. También me preocupaba, como les había dicho, los tiempos de respuesta. Queríamos pactar unos tiempos de respuesta fundamentalmente con 2 servicios que para mí eran vitales, que era oncología médica y urgencias. ¿Por qué? Porque la oncología médica cambió cuando vino aquí y entonces lo que hace es, que a mí me parece muy bien, citar al paciente 2 horas antes, que era nuestro compromiso, para que se haga la extracción y sin que el paciente se vaya del hospital, 2 horas después lo ve y a lo mejor hace una radiografía por el medio o lo que sea. Entonces el compromiso era que cuando el paciente llegase a la consulta tendría los análisis allí. Entonces nosotros lo que nos habíamos
propuesto, el objetivo era tener una respuesta de 45 minutos. ¿Por qué? Porque obviamente si yo la tengo en 45 minutos, seguro que antes de 2 horas se lo voy a poder dar, ¿no? Y efectivamente, en el viejo UCA nosotros teníamos un incumplimiento, pero también es verdad que la forma de cogerlo es diferente. Allí, como era manual, era cuando entraba, y aquí, sin embargo, es cuando llega. Allí era cuando entraba dentro del ordenador y podía haber una pila, y efectivamente llevaba mucho tiempo en el servicio, pero solamente entraba la hora cuando se lo metía al secretario. Si el secretario había ido a tomar un café, pues aquello estaba allí sin meter y por tanto no contaba el tiempo. Ahora sí, ahora en el momento en que llega cuenta el tiempo, y la verdad es que prácticamente más del 90%, entre 45 y 58 minutos, se entregan los informes de estas analíticas que el laboratorio de urgencias, y esto corresponde al laboratorio de respuesta rápida, que es quien da atención a oncología médica y al laboratorio de respuesta rápida, y al servicio de urgencias, aparte de todos los críticos y todo lo que pasa por el laboratorio de respuesta rápida. Francisco, por favor. Bueno, otros tiempos de respuesta van aquí. Como ya me dicen que efectivamente yo contaba con 15 minutos y son 12, tengo que ir terminando. Estos gases arteriales, exactamente lo mismo. Y otro de los temas que verdaderamente era importante era la calidad. Y miren que nosotros tenemos una acreditación por la 15189, que teníamos 180 pruebas acreditadas cuando hemos bajado aquí. Ahora ya a finales de año va a haber un alcance por 38 más y muchas más el año que viene. Y lo que ustedes me pedían, que era cuánto dinero han ahorrado, que seguro que la dirección y gerencia que está aquí no les va a disgustar, es que efectivamente el laboratorio de respuesta rápida más el laboratorio de rutina, con todas las pruebas que nosotros rechazamos, algunas después con complicaciones, pero con las que rechazamos, al final, entre estos 9 primeros meses, correspondería a unos 373.211 euros, que repito, no van a ninguna caja. Y las pruebas externalizadas, que como consecuencia también, que eso se llama retorno de inversión, que con toda la inversión que se hizo en el nuevo UCA, que es toda la nueva tecnología emergente que hemos metido, sobre todo la espectrometría de masas, ha significado que en el primer semestre del año 2015 Reference había facturado a el SESPA 419.000 euros, en el primer semestre del 2016 había facturado 287.304 euros, es decir, que al final prácticamente tendríamos un ahorro del 41% con todo lo que verdaderamente hemos asumido de lo que se enviaba al laboratorio de referencia. Objetivos con la gerencia, control del gasto. Miren, desde el año 2011 hasta la actualidad, en capítulo 1, 1.200.000 euros menos tenemos de gasto que teníamos en el año 2011. En el capítulo 2, que es lo que se refiere a reactivos, hemos ido bajando hasta el 2015. Es cierto que en el año 2016 tenemos un incremento de gasto debido, obviamente, a este cambio que hemos hecho y que les he manifestado antes. Hemos conectado todos los hospitales comarcales con el UCA, lo cual es verdaderamente, bueno, no todos, nos falta solamente Cabueñes y Arriondas. Hemos conectado esta semana pasada el Naranco también, que es un hospital de nuestra área. Finalmente les dijo, y les vuelvo a repetir, que esto es una consecuencia de los objetivos que son necesarios para superarse. Y esta mañana Luis Escotet hablaba de una frase de Albert Einstein. Yo ahora les voy a decir otra de las famosas frases de él, que es que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad o la energía atómica, y esa no es otra que la voluntad. Con esto termino, y lo que hago es darle simplemente las gracias, que deberían de aparecer ahí, pero no sé por qué aparecen, pero me satisface más dárselas yo. Muchas gracias.